salvado los problemas de inhabilidades que se hicieron presentes en la audiencia del lunes pasado, se va a proceder entonces ahora a la vista del recurso de revisión. ¿Cuál es la relación, señor relator? Gracias, señoría. Se ha deducido acción de revisión. Esta fue presentada por el fiscal judicial de esta Corte Suprema, don Juan Escobar Cepeda, de conformidad al artículo 658 del Código Procesal Penal, contra las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia Militar en tiempo de guerra o el Consejo de Guerra el 30 de julio del año 74 y el 27 de enero del año 75 en la causa caratulada Fuerza Aérea de Chile contra Bachelet y otros, rol 173. Esta presentación del señor fiscal judicial se realizó en atención a los pedidos por el Consejo de Defensa del Estado, quien a su vez actúa en virtud de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 2 de septiembre de 2015, en el caso Omar Humberto Maldonado Vargas y otros. Hago presente que el proceso ante la Corte Interamericana se inicia por una denuncia de 8 de noviembre de 2003 que fue interpuesta por las siguientes 12 personas. Don Omar Maldonado Vargas, don Álvaro Yáñez del Villar, don Mario Cornejo Barahona, don Belarmino Constanzo Merino, a quien hago presente falleció el 17 de abril de 2011, don Manuel López Ollanedel, don Ernesto Galás Guzmán, don Mario González Rifo, don Jaime Donoso Parra, don Alberto Bustamante Rojas, don Gustavo Lastra Saavedra, quien también falleció el 4 de enero del año 2015, don Víctor Adriasola Mesa e Ibar Rojas Rabanal. Esta acción ante la Corte Interamericana también fue presentada por la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo y la Federación Internacional de la Liga de Derechos Humanos. En esta acción presentada por estas personas se señala, entre otros motivos, la ausencia de un recurso efectivo para anular las sentencias en que ellos habrían sido condenados con violaciones a los derechos humanos y teniendo en consideración que el año 2002, 2 de septiembre de 2002, esta Corte habría declarado inadmisible una acción de revisión presentada por los denunciantes y además hago presente que también se menciona luego en el fallo que hay también un segundo recurso de revisión, esta vez desechado de plano del año 2011 por esta Corte. En cuanto a las sentencias cuya revisión se pide, en estas se dictan condenas contra las personas ya señaladas por los siguientes delitos: incumplimiento de deberes militares, promoción a la sedición, conspiración para la sedición y traición. Se imponen penas que según el caso van de 541 días a 30 años. Estas penas luego fueron conmutadas por extrañamiento a partir del año 78 respecto de 11 de ellos, salvo uno que obtuvo remisión condicional. Los hechos que se sancionaron en dichas sentencias, muy en síntesis, en la sentencia de 30 de julio del año 74, es por haber cometido proselitismo y penetración marxista dentro de las filas de la Fuerza Aérea, buscando crear una Fuerza Armada Popular. En la sentencia del año 75, esta sentencia se dicta respecto de los señores Cornejo Barahona, López Ollanedel y González Rifo. Las otras 9 personas son condenadas en la primera sentencia. Y en esta segunda sentencia los hechos son infiltración de la Fuerza Aérea por elementos políticos extremistas que apoyaban el régimen de gobierno de la Unidad Popular para producir un quiebre en la disciplina y seguridad de la Fuerza Aérea. Bien, el fallo de la Corte Interamericana declaró que el Estado de Chile es responsable por la violación del derecho a la protección judicial reconocido en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al deber de adoptar disposiciones de derecho interno contenido en el artículo 2 de esa convención en relación con la obligación de respeto y garantía contenida en el artículo 1.1 de la misma en perjuicio de las 12 personas ya aludidas, por la ausencia de recursos para revisar las sentencias de condena en su contra. En virtud de esto, dispone la Corte que el Estado debe poner a disposición de las víctimas del presente caso, dentro del plazo de un año contado desde la notificación de la presente sentencia,
un mecanismo que sea efectivo y rápido para revisar y anular las sentencias de condena que fueron dictadas en la referida causa en su perjuicio. Ese mecanismo debe ser puesto a disposición de las demás personas que fueron condenadas por los consejos de guerra durante la dictadura militar chilena, de conformidad con lo señalado en el párrafo 170 de la presente sentencia, que se refiere a las garantías de no repetición. Bien. Para cumplir entonces este mandato de la Corte Interamericana, el presidente del Consejo de Defensa solicitó al fiscal judicial de esta causa la interposición de la presente revisión que él estimó procedente y así actuó. En esta acción de revisión se invoca como causal la dispuesta en el artículo 657, número 4 del Código de Procedimiento Penal, por haber ocurrido o descubierto hechos o antecedentes nuevos con posterioridad a la dictación de la sentencia que permitirían declarar la absolución e inocencia de los condenados. Invoca como hechos nuevos los siguientes. Primero, la misma sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de septiembre de 2015, en que constan elementos fundantes de ilegalidades en los procesos y establece que se trata de sentencias basadas en confesiones obtenidas mediante torturas. La Corte Interamericana en esto se remite principalmente a los informes Balech y Rettig. Segundo antecedente es la condena a Edgar Ceballos John, dictada contra Edgar Ceballos John y Pedro Cáceres Jorquera en la causa 1058-2001, sentencia de 30 de abril de 2007 del 9º Juzgado del Crimen de Santiago. Esta sentencia se encuentra firme y ejecutoriada. Se condena por los delitos de tormento, rigor innecesario, causando lesiones graves a alguno de los denunciantes. En este caso, se consideró como víctimas de esta sentencia a 3 de los denunciantes, los señores Constanzo Merino, López Ollanedel y Lastra Saavedra. En esta causa también fueron querellantes otros 5 de los denunciantes en la Corte Interamericana, los señores Adriasola Mesa, Donoso Parra, Cornejo Barahona, González Rifo y Galás Guzmán, pero respecto de ellos se dictó sobreseimiento temporal de la causa de conformidad al artículo 409, número 1 del Código de Procedimiento Penal. En esta causa 1058-2001 se estableció el siguiente hecho. Se indica que después de ocurridos los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973, sujetos pertenecientes a la Fuerza Aérea de Chile procedieron a detener a diversas personas y miembros de esa rama de las Fuerzas Armadas a fin de investigarlos por presuntas acciones estimadas contrarias al gobierno militar, como también a civiles que habrían sido señalados como pertenecientes a grupos de tendencias de izquierda o contrarios al régimen militar imperante en esa época. Una vez detenidas, eran llevadas hasta el recinto de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, ubicada en calle La Cabaña 711, comuna de Las Condes, lugar en que la mayoría de los detenidos eran mantenidos en el subterráneo de dicha academia, y los demás en otras dependencias de ese edificio, siendo custodiados por funcionarios de ese organismo a cargo de oficiales de dicha institución, siendo interrogadas por ellos y en ocasiones sometidas a diversos apremios psicológicos y físicos, consistentes estos últimos en mantenerlos permanentemente con la vista vendada, con piernas o brazos flectados, pasándoles un palo entre sus extremidades y dejándolos suspendidos en el aire, aplicándoles descargas de corriente eléctrica en partes sensibles del cuerpo, tales como lengua, órganos genitales, sienes, obligándolos a permanecer de pie durante muchas horas o días sin suministro de agua o comida, o sometiéndolos a simulacros de fusilamiento. En algunas ocasiones, después de permanecer un tiempo prisioneros, se les dejaba en libertad sin cargo alguno, o en otras fueron inculpados de delito que fueron investigados por alguna de las 2 fiscalías de aviación en tiempo de guerra que también funcionaron en ese recinto. Luego, establece los hechos en particular respecto de los señores Constanzo Merino, López Ollanedel y Lastra Saavedra, que afectaron a cada uno de ellos. El tercer antecedente que invoca el recurrente son los informes de la Comisión Rettig y la Comisión Balech sobre práctica de tortura en procesos ante los consejos de guerra. En este sentido, en uno de ellos, en la Comisión Balech, el informe Balech, se señala que por lo general los exprisioneros eran drogados frecuentemente con pentotal, que soportaron golpes, aplicación de electricidad y vejaciones sexuales, sufrieron amenazas, colgamientos, fueron obligados a permanecer en posiciones forzadas, introducción de aguja bajo las uñas, pau de arara,
simulacros de fusilamiento, el submarino, y fueron obligados a escuchar y presenciar torturas a otros detenidos. Algunos testigos denunciaron que fueron sometidos a tortura delante de sus parejas o que llevaron a sus hijos para presionarlos a entregar información. Hago presente que este informe menciona a las 12 víctimas a los 12 denunciantes ante la Corte Interamericana como víctimas de tortura. Pero no precisa específicamente de cada uno de ellos que sufrió, no lo establece el informe por lo menos, o lo que se hizo presente del informe. Un cuarto antecedente que se invoca para fundar la causal son las sentencias condenatorias de primera y segunda instancia dictadas también contra los señores Ceballos Jones y Cáceres Jorquera en la causa Roll 495-2010 del 34 Juzgado del Crimen, condenados por tormentos con resultado de muerte contra el señor Alberto Bachelet. Hago presente que esta sentencia no está firme, ya que hay un recurso de casación pendiente ante esta Corte. Pero los hechos que establece esta causa, luego de determinar lo que ocurrió al señor Bachelet, establecen su considerando octavo que, por otro lado, también ha quedado acreditado por medio de las declaraciones de testigos que fueron detenidos e interrogados en la Academia de Guerra Aérea y de las sentencias ejecutoriadas dictadas en procesos donde se investigaron su estructura y las acciones cometidas al interior de que el interior de dicha unidad constituyó en los años 73, 74 y principios del año 75 un centro de detención de miembros de la institución y de civiles encarcelados bajo el cargo de infiltración marxista. Esto es, todas las personas que se manifestaban contrarios al régimen político-militar que gobernaba en esa época, donde los internos eran infatigablemente sometidos a sesiones de tortura y a premios físicos y psicológicos por funcionarios de la Fuerza Aérea que los tenían a su cargo, con el propósito de obtener de ellos sus confesiones de culpabilidad y poder así condenarlos en consejo de guerra, como finalmente ocurrió con el denominado caso Bachelet y otros, conocido con el rol 173 del Juzgado de Aviación, proceso que ha demostrado ser falaz y espurio. Bien, por último, se invoca la investigación que se estaría llevando a cabo en la causa Rol 179-2013 del 34 Juzgado del Crimen de Santiago por torturas a algunos de los denunciantes ante la Corte Interamericana en los procesos en que ellos fueron juzgados ante el Consejo de Guerra. Hago presente que no se cuenta con mayores antecedentes de esta causa, no fueron acompañados en la revisión, pero en estas causas se estaría investigando los hechos que afectaron a 4 de los denunciantes de la Corte Interamericana que no interpusieron querella en la causa 1058-2011, y además también se estaría investigando como una reapertura del sobreseimiento respecto de los cinco víctimas respecto de las cuales se sobreseyó la causa temporalmente 1058-2001. Todas esas personas ahora se estaría investigando en esta causa. Pide el actor que las sentencias ya referidas sean anuladas por la existencia de antecedentes que acreditan que se basan en declaraciones obtenidas mediante torturas sin garantías del debido proceso. El Consejo de Defensa del Estado reitera los mismos argumentos expuestos en la acción de revisión y los procesados señalan que adhieren a la acción de revisión presentada por el fiscal judicial. Esos son los antecedentes. Muchas gracias, señor relator. La palabra, señor abogado. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, alego por el Consejo de Defensa del Estado, solicitando se acoja el recurso de revisión deducido por el señor fiscal judicial don Juan Escobar, de esta excelentísima Corte Suprema, toda vez que, como se ha señalado ya en la relación, en nuestra opinión existen antecedentes que justifican que sea revisada la sentencia dictada en la causa caratulada Fuerza Aérea de Chile contra Bachelet y otros, rol 173, Consejo de Guerra. Creemos que estos antecedentes se ajustan a aquello que exige el artículo 657, número 4 del Código de Procedimiento Penal, que es precisamente la existencia de hechos posteriores a la sentencia y que permiten establecer la inocencia de los imputados y, en este caso, de los condenados. Quisiera, dicho eso, señoría excelentísima, partir señalando que, tal como se ha señalado,
el Consejo de Defensa del Estado solicitó al señor fiscal judicial que analizara la posibilidad de entablar esta acción de revisión, solicitud que fue acogida por el señor fiscal, y lo hizo el Consejo de Defensa del Estado básicamente, yo diría, con un doble objetivo. En primer lugar, desde luego, dar cumplimiento a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a proveer a las víctimas de un medio que permitiese anular, en definitiva, el fallo de que los afectó y que los afecta hasta el día de hoy. Como digo, entonces, como primer objetivo, buscar un vehículo para dar cumplimiento a esta sentencia en esta parte. Pero en segundo lugar, también el Consejo de Defensa del Estado, y así lo planteó expresamente en su solicitud al señor fiscal judicial, está convencido de que a través de este recurso de revisión se puede reparar una enorme injusticia que ha afectado a las 12 personas que han sido denunciantes en la causa ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y que esa injusticia justifica, en definitiva, la revisión de la sentencia. Porque, como decía el profesor Eduardo Couture, en definitiva, la certeza como un valor central de la Administración de Justicia y que se manifiesta a través de la cosa juzgada, bajo determinadas condiciones debe ceder ante la verdad. Y en este caso, su señoría excelentísima, como ya se ha señalado, la verdad consiste en que todas las sentencias o la sentencia que se dictó contra todas las víctimas o contra todos los condenados en este proceso se basan únicamente en la obtención de prueba por vías ilegales a través de la tortura. Y la tortura es, en definitiva, la verdad sobre la que reposa esta sentencia. En consecuencia, señoría excelentísima, estas son las razones que nos han llevado a solicitar al señor fiscal judicial la interposición de este recurso, y es la razón por la que el Estado comparece hoy en estrados para defender el recurso planteado por el señor fiscal judicial. Quisiera decir adicionalmente que si uno pretende hablar de debido proceso en una situación como la que se vivía o como la que vivieron los denunciantes ante estos consejos de guerra, y constatamos la existencia de la tortura, evidentemente, pero no está de más decirlo, podemos afirmar que no concurrió en ninguno de esos procesos ninguna de las garantías propias de un procedimiento judicial. No hubo presunción de inocencia, no hubo derecho a defensa técnica ni material, no existió, por supuesto, derecho a guardar silencio, ni nada. Nada de ello que hoy nos parece natural y obvio en el marco de una sociedad democrática estuvo presente, y todo eso fue suprimido junto con la aplicación sistemática de la tortura, como lo demuestran todos los antecedentes a que se ha hecho referencia en la relación. Quisiera a continuación señalar, su señoría excelentísima, que en esta acción que se entabló ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Estado compareció, el Estado de Chile compareció defendiéndose, pero quisiera precisar que en esa defensa el Estado, sin embargo, jamás controvirtió la existencia de la tortura como elemento fundamental sobre el que se basaron estas condenas. Evidentemente, señoría excelentísima, el Estado no puede hacerlo porque ha reconocido a través de múltiples instrumentos la existencia de la tortura en este caso y en otros casos. Y lo ha hecho no solo por actuaciones del Poder Ejecutivo, como fueron los informes de las comisiones Walech y Rettig, sino también por actuaciones del Poder Legislativo a través de las leyes de reparación y, por supuesto, a través de actuaciones de este Poder Judicial que a través de sus investigaciones penales ha logrado establecer, como se ha señalado, la existencia de la tortura. Esa es la razón por la que nosotros nunca controvertimos la existencia de la tortura y de la que fueron víctimas algunas de las personas que nos acompañan esta mañana. Sin embargo, lo que sí sostuvimos es que, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, sí existía un mecanismo que permitía hacer efectiva la aplicación de la regla de exclusión de la tortura como en el marco de un procedimiento judicial, y que ese mecanismo era precisamente este recurso de revisión. También sostuvimos, señoría excelentísima, que el Estado de Chile ha emprendido numerosos esfuerzos por proscribir la tortura, así lo demuestra la tipificación del delito, por ejemplo, o
la propia adopción de un nuevo sistema procesal penal que fortalece desde luego la presunción de inocencia y la garantía de la no incriminación, pero que incluso en el caso de una situación como la de los consejos de guerra y particularmente a partir de la reforma constitucional del año 2005, el recurso de revisión sostuvimos nosotros un mecanismo que permite, en definitiva, dar cumplimiento a la obligación de excluir toda la prueba que se pudo haber obtenido a través de tortura. Y esa es la razón por la que, en algún sentido, también nos lleva a recurrir o a solicitar al fiscal judicial que se interponga esta acción. Respecto de las causales que justifican la revisión del recurso, señoría excelentísima, quisiera decir que, tal como se ha señalado, creemos que son 5 al menos los nuevos antecedentes que, de acuerdo con el número 4 del artículo 657 del Código de Procedimiento Penal, permiten que se anule la sentencia dictada en contra de las 12 personas que recurrieron ante el sistema interamericano. En primer lugar, desde luego, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fundamentalmente, señoría excelentísima, como se ha hecho presente en la relación y estando además agregada y sirviendo de fundamento al recurso y ha sido acompañada por el propio señor fiscal judicial a su presentación, porque la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en distintos pasajes da cuenta precisamente de aquello a lo que nos hemos referido, es decir, de la utilización de la tortura como un medio, casi el único medio de prueba a través del cual se obtuvo estas sentencias condenatorias. Entonces, más allá de la obligación que esta sentencia impone al Estado de Chile de dar cumplimiento a lo que ella ha resuelto, en la propia fundamentación del fallo o de la propia fundamentación del fallo surgen antecedentes que ratifican la utilización de la tortura como medio sistemático en el marco de los consejos de guerra. En segundo lugar, señoría excelentísima, se ha hecho referencia también a los informes de las comisiones Rettig y Valech, es decir, la Comisión de Verdad y Reconciliación y también la Comisión de sobre Prisión Política y Tortura. De ambos informes, al margen de lo que se ha mencionado ya, se desprende básicamente lo siguiente. En primer lugar, como señalé, la ausencia de todo tipo de garantías procesales en favor de quienes eran imputados en esas causas y después fueron condenados, pero asimismo la utilización sistemática de la tortura como medio de prueba. Quisiera destacar, señoría excelentísima, que incluso en la Comisión Rettig, en el año 91, cuando recién se restablecía la democracia en nuestro país, ya se hacía referencia a la Academia de Guerra y a la utilización de sus dependencias para privar de libertad y torturar a personas como las víctimas de esta causa que han denunciado al Estado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Estos informes constituyen actos de reconocimiento, desde luego no tienen valor desde el punto de vista judicial, pero sí constituyen reconocimientos expresos a través de los cuales el Estado, que ha hecho suyos estos informes emanados de estas comisiones, finalmente constata aquello que ocurrió en el marco de todos estos procesos de violaciones sistemáticas de los derechos humanos y además, vale la pena mencionarlo, señoría excelentísima, estos informes han servido de base a las políticas de reparación que el Estado ha llevado adelante a través de leyes especiales que su señoría excelentísima bien conoce. En consecuencia, desde el punto de vista nuestro, estos informes también constituyen nuevos antecedentes que son posteriores a la dictación de la sentencia del año 74 y 75 y que justifican su revisión. En tercer lugar, señoría excelentísima, la causa 1058-2001 del 9º Juzgado del Crimen de Santiago, que es la causa en la que la única de las causas que menciona el recurso de revisión promovido por el señor fiscal judicial, que se encuentra firme y ejecutoriada, pero que es una causa que posee gran importancia, señoría excelentísima, toda vez que en ella se dicta sentencia condenatoria en contra de los señores Pedro Cáceres Jorquera, comandante escuadrilla de la Fuerza Aérea de Chile, y Edgar Benjamín Ceballos Jones, comandante del Grupo de la Fuerza Aérea de Chile, por la aplicación de torturas y concretamente, como se señaló, 3 de las 12 víctimas de este caso
fueron, en definitiva, por los tormentos aplicados a 3 de estas 12 víctimas, fueron condenados estas 2 personas. En el caso de 5 de las querellantes restantes de esta causa, como señaló también, sus procesos fueron reabiertos y están siendo investigados en el marco de la causa 179-2013, que sustancia un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago como ministro en visita extraordinaria. En segundo lugar, señoría excelentísima, la causa 495-2010 del 34 Juzgado del Crimen de Santiago, mediante la cual se ha investigado precisamente el fallecimiento del general Alberto Bachelet Martínez, quien falleció precisamente por la aplicación de tormentos durante la sustanciación de los consejos de guerra, causa en la que las mismas 2 personas a las que he hecho referencia han sido condenadas en primera y segunda instancia, encontrándose pendiente a su respecto exclusivamente la revisión de ese fallo de segunda instancia a través de un recurso de casación. Quisiera ratificar, tal como lo ha hecho el señor fiscal judicial, que él menciona esta causa como un antecedente aún provisional en la medida que no existe todavía una sentencia definitiva que ponga término a esta controversia, pero creemos que precisamente por su concordancia con todos los otros antecedentes que ya hemos mencionado y particularmente con la causa 1058 del 2001, debe ser un antecedente que pueda servir también de fundamento a la revisión de la sentencia dictada en el Consejo de Guerra. Y por último, señoría excelentísima, la causa 179-2013, a la que ya hice referencia, sustanciada por un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, el ministro Mario Carroza, en la que, si bien no hemos tenido hasta la fecha acceso a la investigación que allí se sustancia, entendemos que sí se refiere a algunas de las víctimas y que en todo caso sí da cuenta, a través de los progresos que ha llevado adelante el ministro, ratifica la existencia y la utilización de la tortura en forma sistemática y como fundamento único de las condenas dictadas en contra de los denunciantes ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Para concluir, señoría excelentísima, quisiera nada más decir lo siguiente. El Estado de Chile, cuando se defendió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como dije, sostuvo que sí existía un mecanismo para garantizar la aplicación de la regla de exclusión y que ese mecanismo era este recurso de revisión. La Corte Interamericana desestimó esta argumentación sobre la base fundamentalmente del rechazo de los recursos de revisión entablados en el año 2001, que en todo caso se hizo por un argumento o en el marco de una norma constitucional distinta, en que no estaba completamente zanjado el tema de la competencia de esta excelentísima Corte para conocer para conocer de asuntos a los que habían sido conocidos por un tribunal militar en tiempos de guerra. Como digo, esto se zanjó el año 2005, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos desestimó nuevamente nuestra argumentación, sosteniendo incluso que si estas víctimas de esta causa hubiesen promovido un recurso de revisión, seguramente habría seguido la misma suerte, estimó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aquel del año 2011, que fue rechazado por estimarse que no existían nuevos antecedentes en términos del artículo 657, número 4 del Código de Procedimiento Penal. Nosotros creemos, señoría excelentísima, que el solo hecho de que hoy estemos compareciendo en estrados para poder sostener la necesidad y la procedencia de la revisión de esta sentencia injusta dictada en el marco de los consejos de guerra, es ya un avance fundamental, desde luego, en relación a los 2 recursos que se han mencionado anteriormente. Pero también creemos, señoría excelentísima, que este recurso de revisión constituye para el Estado de Chile una oportunidad histórica. Yo he hecho referencia a las políticas de reparación que el Estado ha llevado a cabo, cuestión que su señoría excelentísima conoce cotidianamente a través de las acciones que se entablan en contra del Estado, a propósito precisamente de la insuficiencia, como se estima, de las políticas de reparación. Uno podría decir que si bien se han hecho grandes esfuerzos desde el punto de vista de la política pública en favor de reparar la situación dramática vivida por todas las víctimas
de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y de sus familias. Tal vez donde hemos fallado es precisamente en la capacidad que el Estado o la incapacidad que el Estado ha tenido para traducir estas políticas de reparación en una sensación muy concreta y muy personal de justicia. Yo creo que ese esfuerzo de justicia ha podido llevarlo adelante fundamentalmente el esfuerzo de las víctimas y de sus familias, el esfuerzo desarrollado por este Poder Judicial, y creo que, para concluir, señoría excelentísima, que este recurso de revisión nos plantea, como digo, como Estado, como país, una oportunidad histórica de reparar una enorme injusticia. Por las razones que he expuesto, señoría excelentísima, y estimando que concurren la causal del número 4 del artículo 657 del Código de Procedimiento Penal, solicito en consecuencia se acoja el presente recurso de revisión y se anule la sentencia dictada en contra de estas 12 víctimas. Gracias, señor abogado. Tiene la palabra, señor abogado. Muchas gracias, señor presidente. Alego en representación de los 12 peticionarios iniciales del caso 12.500 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en virtud del cual se dictó la sentencia de 2 de septiembre del año pasado y que motiva este recurso de revisión. Alego en representación de los señores Omar Maldonado, Álvaro Yáñez, Mario Cornejo, Manuel López, Ernesto Galás, que está acá presente, Mario González, que también está presente, Jaime Donoso, Alberto Bustamante, Gustavo Lastra, Víctor Hugo Adriasola e Ibar Rojas. También alego en representación de la memoria de don Bernardino Constanzo, quien falleció el 17 de abril de 2011. Y también preciso que falleció el señor Gustavo Lastra el 4 de enero del año 2015. Alego entonces, tal como lo hice ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en representación de los 12 peticionarios. También alego, y hemos comparecido con escrito de patrocinio y poder por los señores Ricardo Navarro, Jorge Dixon, José Honorio Carrasco, Humberto Frías y Pedro Guerrero, que fueron personas que también fueron torturados y sus torturas fueron utilizadas para fundamentar sentencias en los consejos de guerra condenatorias en su contra. Algunos de ellos son peticionarios en otro caso que está ante el sistema interamericano, pero no están dentro de los 12 que presentaron el caso en que se dictó la sentencia. Y también alego, pero ahora oficiosamente, en representación de todas las demás personas que fueron condenadas en los consejos de guerra de la FACH, muchos de ellos ya fallecidos, el primer grupo de 66, el segundo grupo de 21, porque todos fueron condenados injustamente en virtud de confesiones obtenidas bajo tortura. 3 de esas personas, a quienes no represento expresamente, pero cuyos intereses están en juego en esta audiencia, están presentes acá. El señor Eladio Cisternas, quien vive en Estados Unidos, ha venido a Chile y está presente en esta audiencia, y los señores Jorge Silva y Manuel Moya, quienes viven en Inglaterra ya desde esa época. Voy a explicar la génesis de por qué muchos viven fuera del país hasta el día de hoy, y han venido a Chile y también están presentes en esta audiencia. Y esta audiencia entonces le interesa no solo a las 12 o a los 10 sobrevivientes, también a la memoria de los 2 que ya fallecieron, sino a todas las víctimas de los consejos de guerra. Muchos de ellos, a propósito de la transmisión del Poder Judicial, están en otros países viendo esta audiencia porque también están sus intereses en juego. Y en este punto, Usía Excelentísima, dado que se trata del cumplimiento de una obligación o de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en que es el Estado de Chile quien debe resolver o lograr la anulación de estas sentencias, nosotros adherimos en todas sus partes al recurso de revisión interpuesto presentado por el señor fiscal judicial de esta excelentísima Corte Suprema. Concordamos, creo, en un 100% con el alegato del Consejo de Defensa del Estado, y solo quiero precisar, porque es un punto relevante, que se podría prestar alguna discusión, desde nuestro punto de vista no hay ninguno, que este recurso de revisión, así como la sentencia de la Corte Interamericana, al final lo voy a explicar, se refiere no a los 12 peticionarios a los cuales se refiere la sentencia, sino a todas las personas que fueron condenadas en virtud de estas sentencias espurias de los consejos de guerra mediante confesiones obtenidas bajo tortura. Lo que se pide por el señor fiscal judicial es que se anulen las sentencias
por existir antecedentes que acrediten de manera indubitada, leo, señor presidente, si usted me permite, que ellas se basaron en declaraciones obtenidas mediante torturas aplicadas a los imputados dentro del procedimiento sin las garantías de un debido proceso legal incoado en contra de ellos para finalmente condenarlos. Concordamos en un 100% con la petición del señor fiscal judicial, con la sentencia de la Corte Interamericana y entiendo con el Consejo de Defensa del Estado. Dado que la responsabilidad esencial desde nuestra perspectiva es del Estado de Chile, en este recurso nosotros hemos intervenido de manera complementaria, acompañando algunos antecedentes adicionales. Puntualmente acompañamos nuestro ESAP, el escrito de argumentaciones y pruebas, y nuestro escrito de observaciones en el caso de la Corte Interamericana, y comparecemos en este alegato, dejaré mi minuta, acompañando algunos antecedentes complementarios y entregando, porque nos parece relevante, usted excelentísima, la visión de las víctimas que durante 43 años no han sido escuchadas ni han tenido justicia. Como usted excelentísima bien sabe, y me voy a remitir a la relación que fue muy clara y al alegato del Consejo que fue muy preciso, como usted excelentísima bien sabe, estos casos surgen inmediatamente después del golpe y comienzan ya en 1973, a fines de 1973. Se desarrollan durante el 74 y el 75, y básicamente estas sentencias, y creo que todos, absolutamente todos los que estamos en esta audiencia estamos de acuerdo, las sentencias de los consejos de guerra de la FACH son probablemente el caso paradigmático de la historia judicial chilena de sentencia de espuria. Así como Francia tiene la sentencia o el caso Dreyfus, Chile tiene el caso de la sentencia de los consejos de guerra. La única diferencia, usted excelentísima, es que así como Francia reparó la monstruosidad de esas sentencias, Chile, el Estado de Chile, aún no lo ha hecho. Brevemente voy a señalar en qué consistieron estos consejos de guerra. Segundo, qué ocurrió con las víctimas y qué dice la sentencia en general respecto de ellas. Tercero, qué han hecho durante estos 43 años. Y terminaré refiriéndome a la sentencia de la Corte y por qué se refiere a anular las sentencias y no solo a las 12 personas. En primer lugar, me remito básicamente a documentación oficial del Estado de Chile. La Comisión Rettig dice que el 11 de septiembre las Fuerzas Armadas obtuvieron el control de todo el territorio nacional de inmediato. Leo brevemente, señor presidente. En todo el país la regla general fue que las autoridades depuestas entregaran sus cargos a las nuevas sin dificultad e incluso de manera formal, y que los requeridos por bando a constituirse detenidos lo hicieran en gran número voluntariamente. De manera coetánea o paralela, la Junta Militar disolvió o modificó la organización del Estado. Decreto Ley 27, aquí hay sentencia de la excelentísima Corte Suprema, pero lo preciso porque es relevante para este análisis. Decreto Ley 27 disolvió el Congreso y luego el Tribunal Constitucional. El Decreto Ley 98 reorganizó o afectó la administración del Estado y los servicios públicos, salvo la Contraloría y el Poder Judicial. ¿Qué ocurrió? Voy a ser muy cuidadoso en este punto con la responsabilidad de la excelentísima Corte Suprema de la época. ¿Qué ocurrió en ese minuto? Respecto del Poder Judicial, y así lo dice el informe Rettig, hubo una relativa independencia y un parcial respeto a las sentencias judiciales, salvo, dice el informe Rettig, en todo aquello relativo a los derechos humanos o a cualquier materia que pudiera afectar a la dictadura militar. Durante esa parte, por lo menos, el gobierno pudo obtener de la Corte Suprema y del Poder Judicial lo necesario para poder desarrollar su estrategia. Y, por ejemplo, se toleró la ficción legal que fundó la constitución de los tribunales militares en tiempo de guerra. Esas sentencias no fueron revisadas por el Poder Judicial de la época, con sentencias que a 2 meses del golpe ya señalaban que el Poder Judicial no podía pronunciarse bajo ningún respecto. Adicionalmente, en virtud de los regímenes de excepción dictados y la interpretación que se hizo de la situación de guerra, se permitió crear una suerte de estatus jurídicos paralelos, fuera del control del Poder Judicial, de manera de poder juzgar, sancionar y reprimir a quienes la dictadura consideró sus enemigos. El decreto Ley 5 interpretó el 418 y declaró el estado de sitio y dijo que debía entenderse como tal para estado o tiempo de guerra y para todos los efectos de dicha legislación.
Cabe destacar, y este es un tema más de fondo, que la normativa de los consejos de guerra aplicada del 73 sigue en parte intacta, con modificaciones que aún se encuentran pendientes por parte del Estado de Chile. Sobre la jurisdicción militar en tiempos de guerra, la Comisión Rettig señala, voy a leer, señor presidente, si usted me permite, el artículo 71 determina cuáles son los que ejercen la jurisdicción militar y el 73 dispone que su competencia en el territorio declarado en estado de asamblea o de sitio comienza desde que se nombre general en jefe de un ejército que debe operar contra el enemigo extranjero, contra fuerzas rebeldes organizadas. Digo entonces que se constituye consejos de guerra para conocer todos los delitos que le correspondían a la jurisdicción militar en tiempos de guerra y mediante ficciones jurídicas sin control alguno del Poder Judicial de Chile. Los consejos de guerra son esencialmente tribunales no letrados, en sentido figurado y en sentido real. Vamos a ver que las sentencias invocan, con una ignorancia supina, el caso Dreyfus como fundamento, que nosotros sabemos que es precisamente el ejemplo o el caso paradigmático de lo contrario. Los consejos de guerra no tienen independencia y los consejos de guerra no respetan ni siquiera mínimamente el debido proceso. Como dice la Comisión Rettig, leo, señor presidente, los consejos de guerra están sometidos jurisdiccionalmente al general en jefe del territorio respectivo, que tiene facultades omnímodas para aprobar, revocar o modificar las sentencias de los consejos y para ejercer sobre ellos la jurisdicción disciplinaria. Es decir, los consejos de guerra no respetan bajo ningún respecto el debido proceso. Y sobre la ilicitud de la declaración de estado de guerra a la cual ya me he referido, se fundan o se construyen estos consejos de guerra. Adicionalmente, se cometió otra grave irregularidad, y es que estos tribunales, los consejos de guerra de la FACH y otros, comenzaron a conocer sobre supuestos hechos delictuales ocurridos con anterioridad al 11 de septiembre de 1973. Es decir, retrotrajeron la supuesta hipótesis de guerra a un hecho anterior incluso a su propia constitución, la constitución de estos tribunales. Sobre este punto, la Comisión Rettig y un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son claros y son lapidarios. Incluso se dedica un párrafo especial para el caso 173, Aviación contra Bachelet y otros, donde precisamente critican o se hacen cargo de los puntos que he señalado. Por razones de tiempo, me remito a la minuta y solamente doy el antecedente. La Comisión Valech fue incluso más dura respecto de la evaluación de los consejos de guerra, probablemente porque es un informe en otro contexto histórico distinto al de la Comisión Rettig, que tal como señaló el Consejo de Defensa del Estado ya en 1991, y pese a que no era su encargo esencial, se refiere a los consejos de guerra de la FACH. Uno de los puntos, y solo lo menciono, que le preocupaba particularmente al régimen militar era establecer que estos tribunales militares quedaran fuera del control del Poder Judicial y de la Corte Suprema. Y, obviamente, al menos en ese minuto, lo lograron. Y, por lo tanto, este recurso de revisión reviste una particular importancia sobre este punto. La conclusión, entonces, es que los tribunales militares en tiempos de guerra fueron establecidos en 1973 sin respetar los presupuestos básicos del debido proceso, contenidos tanto en la legislación de la época vigente, que fue interpretada torcida o amañadamente, como en los consensos internacionales de la época en materia de derecho internacional de los derechos humanos. Como síntesis señalo, siguiendo a la Comisión Rettig y al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estos tribunales, 1, fueron establecidos con infracción a la normativa vigente, 2, infringieron el principio de retroactividad de la ley penal, 3, la normativa vigente desde 1973 incumple con la garantía de independencia judicial que debe gozar todo tribunal, dependen del poder militar, dependían, 4, no se respetaron las garantías de la sustanciación de los procesos, y 5, estos tribunales no contaron con supervigilancia de la Corte Suprema, sino tan solo con instancias judiciales que se agotaban ante el comandante operativo respectivo, que ni siquiera, obviamente, era abogado.
Sobre este contexto se constituyen y se desarrollan los consejos de guerra. El fiscal a cargo fue el señor Orlando Gutiérrez, el general Orlando Gutiérrez, quien era ingeniero aeronáutico y que contó, y está establecido claramente en documentos históricos, con la asistencia de varios interrogadores torturadores. Declara en la causa 1058, me permite leer, señor presidente, el general Gutiérrez, entre los interrogadores recuerdo a Ceballos, condenado según se ha señalado, y a Cáceres, que llegaron designados por la CIFA, Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, al instalarme como fiscal. Otros interrogadores de la academia eran Luis Campos, Juan Bautista González, Víctor Matic, Álvaro Gutiérrez, Montealegre, Florencio W. Pizarro, Roberto Sorón. Y junto con estos torturadores contó con abogados asesores, Barahona, Cruzat, Rodríguez y Canals. ¿Dónde funciona o dónde se hizo esta investigación? En la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea. Y se inicia para investigar, como ya se señaló, la intromisión de comunistas en la Fuerza Aérea. Hasta hoy la AGA se utiliza para instruir o para formar a las personas de la Fuerza Aérea. Junto, el general Gutiérrez, con asumir esta investigación, se hace cargo de la AGA, comandando la defensa perimetral y todo lo que ocurría. Es decir, tuvo un poder omnímodo. Estos casos de los consejos de guerra comienzan por una denuncia al interventor militar del Banco del Estado, general Enrique González, el 14 de septiembre del 73, 3 días después del golpe, quien, informado de reuniones de políticos con militares de la FACH, pone en conocimiento de la Junta Militar estos hechos. Gutiérrez mismo declara, el general, que despachaba órdenes de detención contra quienes le iba diciendo la CIFA, Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, como participantes de la infiltración marxista. Las órdenes se cumplían de inmediato por 3 funcionarios y tenían facultades absolutas de ingreso, allanamiento, detención. Y una vez en el recinto, el detenido era recluido en la AGA y era sometido a torturas de inmediato. A medida que esas torturas iban entregando nombres, probablemente sin ninguna responsabilidad, se iban deteniendo a más personas que iban entrando en esta lógica de crear un proceso de la nada sobre hechos inexistentes y solo sobre la base de la tortura. Hubo muchas, decenas, centenares de detenciones individuales, pero siempre hubo un patrón común. Funcionarios de la FACH armados detenían en los domicilios o en el trabajo, se les quitaba el armamento a los funcionarios de la FACH, también había personal civil, eran vendados y eran trasladados a la AGA donde eran torturados. Estas torturas podían durar días o podían durar semanas. Y las torturas, como ya se ha señalado, dado que hay víctimas presentes, no voy a entrar en el detalle por lo escabroso de esas torturas, pero evidentemente eran de carácter gravísima, al punto tal que al menos hubo personas que fallecieron, como el general Alberto Bachelet, a consecuencia de estas torturas. Este proceso de detención y tortura de las víctimas se concentró entre septiembre y diciembre de 1973. Conclusión: la Comisión Rettig, la Comisión Valech, el Poder Judicial a través de sentencias y las mismas declaraciones de las víctimas dan certeza absoluta de que en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea ubicada en la comuna de Las Condes se torturó de manera sistemática, grave y reiterada a civiles y militares que fueron objeto de juzgamiento en la causa de los consejos de guerra de la FACH. De eso, sí, excelentísima, no existe absolutamente ninguna discusión. Y debo precisar, que todas estas torturas a los acusados en el proceso 173 estaban asociados a diligencias investigativas de un proceso judicial. Cuando se les torturaba, se les interrogaba por el Plan Z, los planes de infiltración marxista, supuestos guerrilleros cubanos, y sobre todo eran ocupados para inculpar a otros de los detenidos o a nuevos detenidos, de manera de ir creando, mediante un puzzle macabro, con confesiones obtenidas bajo tortura, un proceso y una sentencia condenatoria. Estas torturas entonces realizadas en la Academia de Guerra de la FACH son un hecho histórico innegable, al igual que el caso o el proceso 173 se fundó en torturas como método investigativo y como prueba conclusiva para dictar la sentencia.
Tampoco respecto de eso existe ninguna duda. Cuando termina esta primera etapa, reitero, no voy a entrar en detalle en las torturas, el fiscal Gutiérrez le informa a sus superiores que el Consejo de Guerra debía convocarse para el primer grupo de 66 personas. Hubo un segundo grupo de 22 personas. Respecto al primer grupo, a principios de marzo del 74, empezaron a ser notificados de la acusación. Ya habían sido trasladados a la cárcel pública, lo que, curiosamente, para muchas de las víctimas, o probablemente para todas, fue un alivio, porque al menos pudieron escapar al estar custodiados por gendarmería y con presos comunes, pudieron escapar de las manos de los torturadores que estaban detrás de este proceso. Incluso en la acusación fiscal, y esto es un detalle, pero es indicativo de lo que señalo, se señala que uno de los 66 investigados falleció, cuando en realidad el cabo primero, José Espinosa, había sido asesinado durante su reclusión de La Haga. Y lo mismo se sobresee temporalmente al señor Pedro Zunini, quien, si bien es cierto no había fallecido, cayó en demencia producto de las torturas que había sufrido. En síntesis, el fiscal Gutiérrez, el general Gutiérrez, solicitó 6 penas de muerte y otras penas que iban desde algunos años de presidio, 541 días, hasta cadena de perpetuos, en lo esencial por hechos ocurridos antes del 11 de septiembre de 1973. La esencia de la acusación es clara para entender de qué estamos hablando. En la página 15 de la acusación se define el concepto de enemigo y se dice que era el MIR, el PC, el PS, el MAPU y en general todos los partidos y movimientos políticos que formaban parte de la UP, como asimismo de cada uno de sus militantes. Es decir, todos los adherentes o casi todos los adherentes al gobierno del expresidente Allende. Y sobre esto, a los 66 civiles y militares se les van imputando diversos delitos y solicitando distintas penas. Solo me voy a detener o voy a mencionar, respecto a don Jaime Donoso, promoción a la sedición, 20 años. Respecto a don Gustavo Lastra, traición y promoción a la sedición, 20 años. Respecto de don Ernesto Galás, aquí presente, se le acusó de traición y promoción a la sedición y se le pidió la pena de muerte, al igual que respecto a don Belarmino Constanzo, acusado de los mismos delitos. Las audiencias del juicio propiamente tal empezaron el 17 de abril del 74, con un gran operativo de prensa y de seguridad, con helicópteros y un fuerte contingente de resguardo. ¿Dónde se hizo este juicio? En la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea. Exactamente el mismo lugar donde los acusados, en realidad víctimas, habían sido torturados meses antes. El Consejo de Guerra lo presidió el general Juan Soler, hubo un solo abogado dentro de los integrantes, el coronel Tapia Folk, y la audiencia inicial, profusamente cubierta por la prensa, reunió a todos los acusados, sus abogados y observadores nacionales e internacionales. Durante los meses siguientes hubo audiencias para tratar caso a caso. Los abogados, y en esto me quiero detener, porque acá hubo abogados muy valientes, tuvieron un acceso limitado al expediente en los días previos, además de poca o nula comunicación con sus clientes. La participación de estos abogados era restringida y se reducía a leer un alegato escrito que previamente había sido revisado y censurado por el fiscal militar, el general Gutiérrez, que había torturado a las víctimas. Y las alegaciones básicamente solo podían girar en torno a pedir clemencia al Consejo de Guerra. No se podía cuestionar su competencia, aunque hubo abogados que lo hicieron, básicamente aquellos que representaban a organizaciones de derechos humanos. Y tampoco podían alegar las torturas de que habían sido víctimas. Solo quiero señalar que un abogado, a quien no conozco, pero que obviamente es admirable lo que hizo, Héctor Basualto, se atrevió a alegar la lealtad de su representado a la Constitución y a las leyes, además de denunciar las torturas. Por este alegato fue expulsado de la audiencia y recibió sanciones del Colegio de Abogados. Ese es otro tema. Si bien la capacidad probatoria era limitada, algunos abogados pudieron proponer testigos, pero estos eran intimidados e incluso detenidos y sometidos a premio ilegítimo. Un ejemplo es el periodista Sergio Campos, detenido por referirse al presidente Allende como presidente constitucional.
Estas audiencias terminaron en mayo de 1974. Respecto del segundo grupo de acusados, que eran menos personas, 21, la imputación básicamente era infiltración marxista relacionada con el PS, el PC y el MIR. Este proceso fue más breve, menos público y sin audiencias públicas. ¿Por qué? Porque fue muy mal evaluado lo que ocurrió con el primero. Y en esta sentencia se sigue exactamente el mismo razonamiento y también se condena a prácticamente todos los acusados. La Comisión Balich sostiene, puedo leer, señor presidente, sobre las decisiones de los tribunales militares. Además, la construcción de la sentencia de los tribunales militares solía ser muy pobre, de un nivel ostensiblemente inferior al propio de una judicatura. Carecían de un sólido cuerpo de reflexión. En muchos casos se dieron por establecidos hechos y delitos sin mayores fundamentos. Se indicaron someramente las defensas de los inculpados y se rechazaron rápidamente por ser contrarias a las conclusiones anteriores. Por lo común, no se hizo un análisis jurídico de las conductas establecidas y éstas se encuadraron con facilidad en tipos penales elegidos de antemano. Incluso se declararon reprochables conductas que nunca lo fueron legalmente, configurando delitos instrumentales a los acusadores. Con frecuencia se admitió la sola confesión para acreditar los delitos y se hizo un empleo indiscriminado de las presunciones. Hubo sentencias que se conformaron con aprobar las conclusiones del fiscal, quien a su vez se limitaba a aceptar la denuncia militar o policial. En otros casos ni siquiera se mencionaron los hechos por los cuales se procesaba o apenas se designaron genéricamente. Para el primer grupo, las sentencias de los consejos de guerra se dictaron el 30 de julio de 1974. Por razones de tiempo voy a resumir y voy a pedir, cuando esté a punto de llegar, si esta excelentísima Corte me da un tiempo adicional. Básicamente hubo sentencias condenatorias en ambos casos, en ambos grupos de sentencias o en ambos grupos de casos. En el primer caso hubo 2 sentencias de muerte, que fueron rebajadas posteriormente por el juez militar, y básicamente la acusación o la sentencia era un manifiesto político que sancionaba la disidencia sin ningún fundamento jurídico y sin ningún análisis serio de responsabilidades individuales. Voy a leer, si se me permite, el párrafo que resume en parte la imputación de la sentencia. Los hechos establecidos en el proceso consistieron en lo siguiente. Un grupo formado por personal de la FACH, dirigentes de los ex partidos PS, PC, MAPU, MIR, inició una labor de proselitismo y penetración marxista dentro de las filas de la institución, ocultando sus verdaderos propósitos bajo el pretexto de defender al gobierno marxista de un presunto golpe de Estado en su contra. Esta acción, dice la sentencia, formaba parte de un objetivo más amplio, cual era efectuar idéntica penetración en las demás ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, todo ello con el propósito real de destruir la actual estructura y crear una Fuerza Armada popular para el logro definitivo de las metas demostradas a través de la historia en todos los países en que el marxismo ha logrado dominar, esto es el poder absoluto a base de la dictadura del proletariado. Eso, en esencia, es lo que señala la sentencia. Y el Consejo de Guerra, ya lo dije, pero lo voy a repetir porque me parece paradigmático, invoca como fundamento teórico, histórico, jurídico, entre otras cosas, la jurisprudencia del caso francés de Alfred Dreyfus, donde se condena al militar francés a cadena perpetua por traición a la patria, al igual que algunos de los condenados acá, por haber supuestamente entregado documentos a Alemania, enemigo en esa época, en 1894. Cuando decimos que un tribunal no letrado los consejos de guerra, también hacemos referencia, y no lo digo en forma irónica o satírica, a la ignorancia gravísima de quienes dictaron esta sentencia, al punto tal que un hecho histórico que ni siquiera es propio de especialistas, de abogados, es invocado inversamente para sostener una sentencia cuando ese precedente justamente señala lo contrario. Obviamente, la sentencia que acabo de señalar en lo esencial es absolutamente absurda. Y sobre ese entramado teórico de imputación penal, analiza una a una, en 100 páginas, la responsabilidad de todos. Me voy a repetir solo a las 12 personas que llevaron el caso a la Corte, pero este razonamiento es aplicable a todos.
Todos, absolutamente todos, estaban confesos de los delitos que fueron imputados. Y todos fueron condenados en virtud de su propia confesión y de la imputación de otros acusados que a su vez, obviamente, también habían sido torturados. Por eso decimos que es un proceso redondo respecto a este punto. Si bien es cierto, se rebaja la pena, las sentencias de muerte, a 30 años, lo cierto es que son sentencias gravísimas, tanto para los del primer grupo como para los del segundo grupo. Se menciona, y me voy a remitir brevemente, me quedan 30 segundos, quiero pedir 7 minutos adicionales. ¿Es posible, señor? Sí, señor, puede ser. Muchas gracias. ¿Se podrá sostener si estas personas terminaron de ser condenados o comenzaron a cumplir sentencia en 1975? ¿Por qué no fueron favorecidas por el decreto ley de amnistía, por espurio que sea? Bueno, un mes de dictada la última sentencia se dictó el decreto supremo 504, que reglamenta solicitud de conmutaciones de penas impuestas por tribunales militares, en virtud de lo cual muchos, al menos 11 de los 12 del caso de la Corte Interamericana, hicieron uso de este decreto supremo y salieron fuera de Chile. Por eso muchos de ellos hasta el día de hoy viven en Bélgica, Inglaterra, Estados Unidos o en otros países a los cuales se dirigieron. Todas las víctimas invariablemente, y eso consta en el expediente, en virtud del recurso de revisión anterior, y también yo lo señalo en la minuta, las víctimas señalan que tan pronto se aprobaba su decreto de extrañamiento, eran conducidos desde la cárcel, engrillados a la puerta del avión y liberados dentro de este. Y el extrañamiento, a pesar de que lógicamente solo debía durar lo que duraba la pena, duró muchos años y solo fue levantado al término de la dictadura. El decreto ley de amnistía, en virtud de lo dispuesto en los artículos 2 y 5 y 3, no les favoreció y por lo tanto todos, salvo el señor Álvaro Yáñez, no se beneficiaron y cumplieron sus penas largamente, quedando o terminando algunos hasta el fin de sus días fuera de Chile. ¿Qué han hecho las víctimas durante estos 43 años para obtener que se anulen estas sentencias? Dos cosas. Uno, recurso de revisión ante esta excelentísima Corte Suprema. Acá discutimos los del año 2001, que fueron rechazados en virtud de la normativa constitucional de la época, que permitía sostener, yo no estoy de acuerdo, pero permitía argumentar que esta excelentísima Corte Suprema no podía pronunciarse sobre sentencias dictadas por tribunales militares en tiempos de guerra. Por eso, en lo esencial se rechazó, aunque se invocaron para ese recurso de revisión los antecedentes disponibles en la época. El informe Rettig, la declaración de un ex agente de seguridad de la FACH y documentos desclasificados de la CIA. Y posteriormente, otras personas presentaron un recurso de revisión ya con la modificación de la Constitución y también fue rechazado ya por cuestiones de fondo. Ese caso también se encuentra ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Yo soy abogado en ese caso y por lo tanto lo conozco muy bien. Adicionalmente se iniciaron a instancias de las víctimas, no del Estado como debió haber sido, investigaciones penales terminando en algunas sentencias condenatorias y existe en este minuto una sentencia abierta, una investigación abierta en manos del ministro Carroza para las restantes torturas. Termino señalando que en lo esencial estamos plenamente de acuerdo con el Estado de Chile, a diferencia de lo que ocurrió en el ámbito internacional, en que hubo un litigio internacional. ¿Cuáles son los fundamentos? Concordamos con ellos. Solo quiero señalar que el informe de la Comisión Rettig, ya señalado en 1991, voy a leer brevemente el párrafo, no quisiéramos finalizar, dice la Comisión Rettig, este acápite sin antes hacer llegar una sugerencia que nos parece de la mayor importancia. Esta comisión se permite proponer que el Estado, representado por el Presidente de la República o por el Congreso o por una ley, restablezca solemne y expresamente la dignidad de las víctimas, en cuanto ellas hayan sido acusadas de delitos que nunca le fueron probados y de los cuales nunca tuvieron oportunidad ni medios adecuados para defenderse. Esperamos que un gesto de esa naturaleza pueda abrir una etapa en la convivencia nacional en que la reafirmación de la vida nos orienta hacia el futuro. Ya lo decía la Comisión Rettig. En otro contexto, la Comisión Balech reconoce expresamente la calidad de víctima no solo de las 12 personas a las cuales se refiere la sentencia de la Corte, sino en general de todos quienes estuvieron en los consejos de guerra. Nos parece que la modificación constitucional
del año 2005, si alguna duda establecía, que creemos que no, pero fue el fundamento de la sentencia de 2001 que rechazó el recurso de revisión, ya no es posible sostenerlo. Finalmente señalo, me quedan 3 minutos, los 2 puntos que me parecen relevantes para terminar. La sentencia de la Corte Interamericana de 2 de septiembre de 2015, y que da un plazo de 1 año para su cumplimiento, declaró responsable internacionalmente al Estado de Chile por la violación al derecho a la protección judicial de las víctimas, al no habérseles ofrecido un recurso efectivo para dejar sin efecto un proceso penal que tomó en cuenta pruebas y confesiones obtenidas bajo tortura y mediante el cual fueron condenadas durante la dictadura militar de Chile. El Consejo de Defensa del Estado señala que esto lo reconoció el Estado de Chile, y quiero leer la página 3, muy brevemente, si se me permite, señor presidente, Sí. cuando señala que el Estado de Chile reconoce expresamente tanto las violaciones a los derechos humanos como las torturas de que fueron víctimas estas personas. Se señala, página 8, que el Estado ha reconocido, dice, los hechos no fueron controvertidos por el Estado, quien por el contrario durante la audiencia declaró que ha reconocido que los peticionarios en esta causa son víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura, quienes fueron sometidos a consejos de guerra por su defensa de la Constitución y la ley, siendo leales al sistema democrático y por ello fueron torturados y condenados por traición a la patria, y que esto es algo no discutido en la causa. El Estado de Chile, página 10, indicó que había condenado y que reiteraba esa condena a los consejos de guerra, los que constituyeron un paradigma de las violaciones al debido proceso y a las garantías fundamentales que se cometieron por parte de agentes del Estado en el marco de graves, masivas y sistemáticas violaciones durante la dictadura que imperó en Chile entre el 11 de septiembre del 73 y el 10 de marzo de 1990. La sentencia termina señalando, usía excelentísima, dentro de las medidas de no repetición, se condena al Estado de Chile a poner a disposición de las víctimas del presente caso, dentro del plazo de 1 año contado desde la notificación de la presente sentencia, un mecanismo que sea efectivo y rápido para revisar y anular las sentencias de condena que fueron dictadas en la referida causa en su perjuicio. Este mecanismo, y recalco este punto, debe ser puesto a disposición de las demás personas que fueron condenadas por los consejos de guerra durante la dictadura militar chilena. Y termino señalando entonces que esta sentencia o este recurso de revisión, desde nuestra perspectiva, obviamente, claramente se refiere a la sentencia y no a las 12 personas. ¿Por qué razón? 1, porque el fallo de la Corte Interamericana lo dice expresamente. 2, porque el recurso de revisión del señor fiscal judicial lo dice claramente, de manera expresa, pide la anulación de la sentencia. 3, porque en términos lógicos, los fundamentos del recurso de revisión, Comisión Retis, Comisión Balich, sentencia de la Corte, sentencias penales chilenas, son aplicables no solo a las 12 víctimas que representamos ante la Corte, sino a todas las víctimas de los consejos de guerra. Y por último, y con esto termino, por una razón de justicia material, usía excelentísima, porque no es posible que después de 43 años, en que de las 12 personas, al menos 2 fallecieron, de aquellas que llegaron con el caso ante la Corte, el Estado de Chile no resuelva algo que no admite ninguna discusión. Esas sentencias fueron espurias, y lo fueron no solo respecto de los 12, que no llevaron su caso a la Corte por sí mismos, sino por todos, sino que lo fueron respecto de todos, incluso de aquellos, muchos, por la edad, que ya han fallecido. Aquí hay una cuestión de justicia material, usted excelentísima, que hace imperioso, primero, que se acoja este recurso de revisión, y segundo, que el recurso de revisión anule la sentencia respecto de todos y no solo respecto de las 12 personas que llegaron a la Corte, 10 de las cuales sobreviven y solo 3 de las cuales están acá presentes. Eso es todo. Muchas gracias, señor abogado. Terminada la vista de la causa. Dejo mi minuta de alegato. Sí, muchas gracias. Dejo minuto de alegato, señor presidente.
luego. No, eso.